Hola, buenas tardes a todos y todas nuestras seguidores y seguidoras de estos ciclos de conversatorios que venimos haciendo con la psicóloga Gabriela Peppermans y quien les habla, licenciada Nidia Damario. Tenemos el gran orgullo y placer de recibir hoy con nosotras a la profesora María Genoveva Mujica, profesora del nivel superior y universitario en la UCA, la Universidad Católica Argentina, y nos va a hablar hoy sobre temas muy relevantes, entre ellos dónde está la escuela en este momento en pandemia, y también acerca de los roles docentes y de la formación de los institutos superiores del profesorado. Es interesantísima la propuesta de este conversatorio del día de hoy. Pienso que en este momento, que si de repente yo me tomo una selfie para dejar plasmado este Zoom o el espacio físico en donde nos estamos desarrollando, resultará muy interesante ver el fondo de mi pantalla, mi biblioteca, mis libros, la mesa de mi comedor, y entonces me planteo, ¿es mi casa la escuela que estoy abriendo al exterior a través de esta virtualidad que se nos presenta hoy? Pienso cómo organicé, cómo sistematicé toda esta enseñanza que quiero llevar, mi tarea docente, mis estrategias, para llevar a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje que solo nos dio 48 horas como para reorganizarnos y reinventarnos. Pienso también qué obturaciones pude haber tenido y por qué las tuve. Quizás las respuestas vistas desde este paradigma de la complejidad podamos visualizarlas más profundas y categóricamente hablando, analizando todo este proceso tan controvertido que estamos atravesando hoy día. ¿Dónde está la escuela hoy? Esto es lo que nos preguntamos. ¿Y qué podemos aportar desde este espacio y desde estas preguntas? Gaby, ¿qué podés contarnos? Bueno, mira, Nidia y Geno, en estos tiempos que corren, donde la escuela tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia, los invitamos a reflexionar acerca de dónde podemos encontrar la escuela en este momento, ¿verdad? ¿Y la escuela dónde está? Está funcionando en los hogares de quiénes, de los docentes y de los niños. Pero la gran pregunta que a veces nos tenemos que hacer y que nos venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia es, ¿la institución escuela se puede sostener de esta manera? ¿Podemos pensar qué tipo de consensos o acuerdos tuvimos que transitar colectivamente e institucionalmente para llegar a sostener esta virtualidad en la casa de los docentes? ¿Sí? Si nos remontamos un poquito y podemos pensar como si fueran las clases en la casa de de la señorita Rosita Siperovich, salvando las distancias, por supuesto, con Rosita y con Leticia Siperovich, estamos brindando nuestro acompañamiento, poniendo impronta y creatividad en este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje que nos obligó a pensar y a repensar la pandemia, Nidia. Sí, y entonces, Gaby, ¿vos qué pensás? ¿Cuál sería la función social de la escuela en este contexto? ¿Qué pensás de esto, Gaby? Bueno, la escuela tiene dos funciones básicas. Una es la de ofrecer, la de acercar al niño a los objetos de la cultura y a los objetos de conocimiento. Pero hoy el conocimiento está en todas partes. Hoy cualquier niño, cualquier adulto aprieta un botón y entra a internet y encuentra la información que quiere, ¿verdad? La escuela ha dejado de ser la poseedora de conocimiento, pero sí es la que debe vehiculizarlo de forma segura, dinámica, acorde a los requerimientos ministeriales, según los planes de estudio. La otra función de la escuela, donde queremos hacer foco, es la de generar subjetividades entre todos sus actores. La escuela brinda la posibilidad del encuentro con el otro, y eso solo en ese encuentro es que fundamos al sujeto social. La escuela debe garantizar el acceso y permanencia de todos los niños. Esto debe pasar en pandemia o sin pandemia, por supuesto, ¿no? Y es a través de esta experiencia socializadora en donde el niño aprende a conocerse, a expresarse, a incorporar valores,
a diferenciarse y ver cuáles son esas diferencias que nos unen y que nos enriquecen como sujetos sociales. En la escuela estamos todos, tanto marcado por lo individual como por lo social. En esta escuela debemos rescatar la mirada como función, ¿eh? Solo un sujeto que sea mirado, observado, sentido en presencia y esencia puede llegar a generar subjetividad. Para poder desarrollarme como sujeto debo sentirme amado, querido, vivenciado, atravesado por ese otro que me dice, acá estás, sos porque somos, ¿verdad? Necesitamos este vínculo, esta ida y vuelta. Y recordemos que la mirada tiene esa función dentro del ámbito educativo, por sobre todo, porque la mirada puede habilitarme u obturarme, como bien dijiste vos en el comienzo de esta charla, ya sea para la adquisición de un conocimiento o para la construcción de subjetividad. El docente debe tener que prestar atención en cómo mira y a quién mira dentro del aula, porque de la manera en que mire puede estar forjando también que sus niños miren a sus pares de la misma manera, que a veces puede ser una mirada negativa o no. En tiempos difíciles que corren, Nidia y Geno, en la escuela tuvo que hacerse presente, ¿verdad? A través de las pantallas, porque bueno, hubo que cerrarlas. Y la construcción de subjetividad no puede dejarse de lado, no puede dejarse por fuera de esto. Ese otro sigue estando allí más allá de la virtualidad, y aunque no lo puedo tocar, no lo puedo abrazar, está del otro lado de la pantalla, lo puedo ver a los ojos, lo puedo escuchar, lo puedo convocar, puedo habilitarlo, puedo motivarlo, y generar espacios para favorecer esa construcción subjetivante que lo va a ir definiendo como sujeto social. Sin duda que debemos reconfigurar el perfil docente, como lo pensamos en el comienzo de esta charla, desde el desarrollo de los planes, ¿no? de formación docente, como de políticas públicas que garanticen esto. El docente debe aprender, debe buscar y debe generar nuevas posibilidades y estrategias de aprendizaje, pero por sobre todas las cosas, en estos tiempos que estamos siendo atravesados por pandemia, tenemos que atrevernos a innovar y no tener miedo al respecto, Nidia. Y entonces, ¿qué opinas de todo esto, Geno? Bueno, chicas, muchas gracias por invitarme a participar. Son conversaciones que teníamos pendientes en algún pasillo en la universidad hace un tiempo también. La compartimos públicamente antes de la pandemia, y ahora después de la pandemia se puso en evidencia otras cuestiones. Les quiero invitar, les comparto una pequeña presentación, si les parece, ahora en un ratito, que va a servir de soporte para esta charla que estuvimos organizando. ¿Qué pienso? Esta invitación del docente a amigarse con las nuevas tecnologías hace pensar un poco al docente como un presentador de contenidos, ¿no? Uno podría decir el docente y la escuela gamificada o en juegos, a un entretenimiento pasaría a ser la educación. Esto uno puede diferir de pero también es real. Se le exige al docente ser un showman o una showwoman también. En realidad es showman. Y esto nos hace pensar en amigarnos con las nuevas tecnologías tan necesarias, pero también sabemos que desde que nacimos como humanidad somos tecnológicos desde la cuna, podemos decir, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías aportan, pero no necesariamente implica pensar la educación de otra forma. Esto es una primera mirada de la concepción del docente, con el aporte de las nuevas tecnologías. Sí. Sí, es cierto, Geno. La pandemia vino a agravar todo esto, ¿no? En el sentido de que, bueno, que hubo que salir el docente a trasladar el aula a través de lo virtual en sus casas, hubo que aprender a hacer todo de golpe en 24 horas. Aquellos que no sabían manejar una computadora tuvieron que aprenderlo. Y bueno, y fue un cimbronazo para mucha gente. Y las familias están esperando ansiosas en sus casas esta conexión de manera permanente, ya sea a través de los vivos o de los Zoom, de los Meet.
y a lo mejor a veces es para poder dejar a los niños un ratito el cuidado de los docentes, esos 40 minutos que pueden durar un Zoom, para que, bueno, los papás en ese momento también puedan ponerse a trabajar, porque están todos en casa compartiendo los mismos espacios. Y bueno, se están viviendo momentos difíciles en cuanto a cómo vivir la escuela dentro del hogar, ¿verdad? Exacto, pero la escuela es, no es casa, la escuela es escuela, ¿no? Entonces, eso es importante diferenciarlo porque los docentes, los padres no somos docentes en el caso nuestro, ¿no? Este es un saber especializado. ¿M? El saber hacer del profesor o del maestro es un saber profesional y, y, a- y la escuela en casa nos lleva a pensar y a apreciar ese saber profesional del cual los padres no sabemos. Recibimos una lista de actividades que como podemos las interpretamos, nos angustiamos también como padres si no sabemos si le exigimos mucho a los chicos o le estamos exigiendo pocos, o si la actividad que me propone la seño la interpreto correctamente, ¿no? Y además del vínculo emocional que uno sostiene hoy 24 horas, se le agrega a los padres el vínculo pedagógico que no está preparado para asumir tampoco. Y entonces se agrega, por un lado, la valoración de la tarea docente y por otro lado también la sobrecarga de los padres, ¿no? Que la escuela sea visible es una muy linda oportunidad. Sin miedo hay que ser visible la escuela. ¿Por Sí. qué? Porque el saber profesional está aquí. Ahora, bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema, pero Sí, lo que está ocurre bueno. es que los docentes tenemos la metodología y la didáctica que los padres no tienen, Geno. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Por ahí nosotros tenemos ya, por nuestra especificidad, todo lo que podemos desarrollar y cómo lo podemos desarrollar, con qué herramientas. Cuestión esta y sumamente importante, que a los padres les está faltando. Por supuesto. Y además no eligieron ni tienen vocación docente para hacerlo, ¿no? Eh, Exacto. Bueno, esta oportunidad que nos genera las nuevas tecnologías desde la profesión docente, ¿no? Del oficio docente, uno puede tomarlo como una oportunidad, decíamos recién, pero es interesante, por un lado decíamos, ¿no? Este profesor que tiene que convertirse en un entretenedor, ¿m? Un presentador, ¿no? Hace presentaciones del conocimiento, de los contenidos. O también hay otra mirada muy interesante que nos propone hablar del docente como curador de contenidos, incorporando a las nuevas tecnologías como herramientas para curar, como hacen los curadores de las obras de arte en los museos, ¿no? Presentando o reparando o poniendo luz o sombra y un nuevo sentido a un contenido. Parece que este es un nuevo rol que estaba digamos, floreciendo en este tiempo, rumiando en voz baja, pero se hace presente hoy en día, ¿no? Un nuevo sentido que los docentes vamos a ocupar, ¿no? Me gusta esa mirada de curador de contenidos. Claro, Geno, porque en muchos casos algunos docentes van por caminos diferentes a lo técnico profesional y eso tiene que ver con la falta de perfeccionamiento docente, la falta de formación continua, si se quiere, que lleva a la sociedad a tener una visión errada del rol docente o visiones que distan del actual paradigma que se está construyendo a través de la virtualidad y que tiene que ver justamente con la complejidad de este momento sociohistórico que estamos transitando, que estamos atravesando. Se me ocurre pensar en qué bueno esto que estás diciendo, como un docente habilitador, como un docente creador de contenidos. Esa expresión me encantó. Y es lo que debe protagonizar un trabajo en equipo, imaginando y desarrollando sus actividades en función de ver qué aprendizajes
queremos para estos alumnos en este siglo XXI? ¿Qué venimos transitando? ¿Qué perfil de egresado deseamos para estos alumnos? ¿Qué estructura de trabajo autónomo les posibilitamos? ¿Cómo Exacto, habilito desde mi rol docente a estos alumnos para el futuro? Yo siempre digo a mis alumnas una frase que ya es archiconocida. Como docentes fuimos educadas tradicionalmente con programas del siglo XIX para educar en el siglo XX, pero resulta que estamos educando en este momento a alumnos del siglo XXI con potencialidades totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la discrepancia que existe entre estos contenidos que nosotros enseñamos y lo que verdaderamente nuestros alumnos deberían saber? ¿Qué o cuáles son los ejes en los cuales anclar la enseñanza respecto del aprendizaje, Geno? Exacto. Mientras hablabas, Nidia, me preguntaba, ¿no? Esto pensando, veníamos hablando del rol docente, de la enseñanza, pero ¿cómo es el proceso del aprendizaje? Me gustaría compartirles, les dije que les iba a compartir y no les compartí, algunas competencias para nuestros alumnos de todos los niveles educativos de la UNESCO. Si me permiten un segundo, les comparto, Sí. para no inventarlas, si no vamos a leerlas literalmente. Vamos a... Pero qué bueno, te viniste toda muy Estaba tecnologizada. preparada. Ideal Soy justamente para muy como docente. estamos charlando. Soy muy Sí. docente, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a pasar porque fuimos charlando, ¿no? Acá, esta es la pregunta que queríamos hacer, ¿no? Sí. Decimos, bueno, y del lado del aprendizaje, ¿cómo encaramos el futuro? ¿Cuáles son los ejes para anclar la enseñanza respecto al aprendizaje? Y esto está bueno pensarlo desde las competencias que propone la UNESCO. La UNESCO propone las siguientes competencias. Competencias del aprendizaje para la innovación, competencias para el manejo de la información, medios y tecnologías de la información y la comunicación, competencias para la vida personal y profesional, proyecto de vida, en definitiva. Acá lo dice perfectamente. Lo repasamos rápidamente, esto lo pueden googlear y encontrar en muchos documentos, ¿no? Fíjate que dice, ¿cuáles son las competencias para el siglo XXI? La creatividad, la innovación, el pensamiento crítico. Las leo al azar. Iniciativa y autonomía, habilidades sociales, interculturales, ¿no? En ningún momento este documento habla de instrucción simultánea, de cómo tiene que ser el espacio en las instituciones educativas, no habla de la disposición de los cuerpos, ni carpetas con ganchos y ojalillos, no habla de, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdemos en esto? ¿Cuánto tiempo perdemos en la enseñanza o en insistir, ¿no? Esto no es necesario, hay que volver a pensarlo, hay que volver a repensarlo, más en este sistema que ahora, si me permiten, les comento un poquito cuáles son las discusiones internacionales hoy en este tema, ¿no? Sí, por supuesto. Que me divierte pensar esto, ¿no? Letra cursiva o letra imprenta, no sé qué leen en letra cursiva los niños hoy en día. Y sí, no hay nada. Hoy es todo en imprenta. Es más, hasta imágenes. Ya prácticamente hay cosas que ni en palabras porque aparecen en imágenes. Exacto, las neurociencias han desmistificado el tema está superada esa discusión entre la cursiva y la imprenta. Sí. Acá me voy a poner muchos psicopedagogos en contra, pero me animo a desafiarlos, ¿eh? Exacto, no hay lineamientos en cuestiones de espacio, ¿no? De estructura. Ni siquiera dice que la escuela es un lugar, sino dice cuáles son las competencias. Exacto. Es lindo pensarlo así como una oportunidad. Sí. Cuando hablamos de las nuevas tecnologías, también es interesante asumir el paso de las tecnologías de la información y de la comunicación a las tecnologías
del aprendizaje y del conocimiento, ¿no? Pasar tic por tac, dice Casablanca. Sí. Esto también es interesante, decir, Sí. bueno, vamos a pasar no a cualquier tecnología, no cualquier tecnología es innovación pedagógica, tampoco. No, Entonces, asumamos las tecnologías que nos permitan aprendizaje y conocimiento. No siempre es material didáctico una innovación tecnológica. Nosotros lo convertimos en material didáctico, los docentes. los docentes. Ahí hay una diferencia importante, técnica, de nuestro oficio. Sí. Bueno, esto requiere de repensar algunas mejoras, tanto a nivel sistema, a nivel aula, a nivel institución. ¿Cómo se sostienen estas mejoras? Sí. Hay unas lógicas que las trabajamos en clase en el área de gestión institucional, en la materia y con ustedes en la especialización también. Hay unas lógicas y condiciones de viabilidad que las propone Inés Aguerrondo, en lo que es planificación de sistemas educativos, que también se pueden relacionar a nivel institución, para que una mejora sea sostenible, porque una cosa es tener un deseo, ¿no?, por mejorar, o un deseo de incorporar nuevas tecnologías, o un deseo de lograr nuevos espacios educativos, una nueva escuela, ¿no? Un nuevo tiempo pedagógico también. Es necesario. Pero para que esa mejora sea sostenible en el tiempo, tendría que atravesar la lógica con la menos cantidad de rupturas posibles. Si pensáramos que digamos, que la institución es un iceberg, que vamos desde la parte invertida de esta pirámide, donde no se ve, a donde se observa, podríamos decir que la punta de ese iceberg que no se ve es la política o la ideología o la misión de una institución. Luego uno puede observar en un nivel un poco más visible la organización de la institución en consonancia con la política y con la administración de los recursos. Ahí debería haber una lógica de viabilidad para que sea sostenible una mejora. Si yo pienso un espacio, que es lo que se ve, ¿no?, un espacio educativo, una infraestructura de aulas, no sé, me atrevo a soñar, aulas con hamacas y pocas puertas y mucho verde, ¿no? Me animo a pensar, ¿no? Sí, ¿por qué no? Una escuela sin aulas. Sí. No, tendría que tener debería ser muy fuerte la convicción política para llevarla adelante, para que la administración de los recursos sea lógica. Si no, me voy a quedar en una moda o en una aspiración, y esa mejora no va a tener un impacto en la realidad. Y nos quedamos en las modas, ¿no? De decir, bueno, hoy pintamos de verde, mañana de azul y ya innovamos. Otra lógica que las invito a pensar es la lógica a nivel aula. A nivel aula sucede lo mismo, debería suceder lo mismo, una lógica, otra vez podemos seguir esto, ¿no? Es decir, desde lo que no se ve hasta la parte que se ve en el aula, ¿no? O sea, debería haber una coherencia de viabilidad de lógica entre la concepción epistemológica del conocimiento, la concepción pedagógica, para llegar a una didáctica. Porque si yo me quedo en la didáctica, me voy a quedar en los recursos. Y no va a transformar ni la forma de evaluar, ni la forma de pensar el aula, como dijo Nidia al principio, ¿no? Enseñamos de una forma en un aula de otro siglo. Entonces, si no experimento un aula invertida, difícilmente yo pueda enseñarla. Seguro. Hay que vivenciarla. Exacto. Entonces, digamos, todas estas cuestiones pueden ser muy motivacionales y de buenos deseos y augurios, pero deben construirse una lógica de viabilidad, esto a nivel
político también, ¿no? A nivel política educativa. El sistema expulsa las innovaciones muchas veces, no le da lugar desde la época de las hermanas Cossettini en Rosario, ¿no? Quedaron expulsadas del sistema por una innovación, ¿no? Es importante pensar que si bien no hago yo política educativa, sí manejo la política en el aula, ¿no? Exacto. Sí. Esto tiene que ver con la mirada hacia la hibridación de los sistemas educativos. En esto no va a haber vuelta atrás, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a alternar probablemente, y más en los niveles superiores, entre lo que es online y es offline, digamos, entre lo que es sincrónico y asincrónico. Y esto nos da muchas posibilidades, pero nos invita a pensar la escuela de otra forma. Yo no puedo hoy hacer una reunión de padres como directora pensando en mi plan institucional de febrero. No. Es un absurdo. Y hoy escuchamos directivos presentando reuniones, siguiendo el calendario académico de enero y febrero, invitando a los padres a una reunión informativa y general, como nos toca, según calendario, planificada en febrero. Bueno, de absurdos estamos llenos, ¿no? Sí. No podemos seguir pensando que el mundo no ha girado, y vaya que ha girado. Y la hibridación del sistema es algo que vino para quedarse. Esto no lo digo yo, porque no soy quien para dar esta evidencia, pero es una discusión internacional. Sí. Que hemos presenciado un congreso donde habló un profesor escocés en agosto. Después hay una conferencia muy interesante de la doctora Silvina Birz también en la Universidad de La Rioja, creo que es, en julio del 2020, si no estoy invirtiendo las fechas es así, donde ya estamos hablando de la hibridación del sistema que ha venido para quedarse, ¿no? Es una invitación a pensar, ¿no? Un poco en casa, un poco en la escuela, un poco en la biblioteca, y cuantos más adultos, más necesidad de hibridación. Sí. Acá estamos, ¿no? En el Congreso del CUDIU y en el Congreso bueno, que hablaron bastantes profesores españoles y algunos latinoamericanos con residencia en España. Bueno, esta es una frase que a mí me gusta siempre recordar, de quién tomo las ideas, porque, bueno, es propiedad intelectual y es elección de herencia intelectual también, ¿no? Es necesario pensar un nuevo ecosistema cultural digital. A mí esto me encanta pensarlo, ¿no? Porque la escuela no es todo, es la vida. Lo que sucede en la escuela sucede en la sociedad, ¿no? Lo que sucede en la sociedad sucede en la escuela. Entonces es un nuevo ecosistema cultural. Nos atraviesa a todos. El adentro y el de afuera de la escuela ya cambió. Ya la escuela está en casa, a la señora le abro la puerta cuando prendo la computadora, ¿no? Y esa intervención o injerencia de los padres en la educación ya cambió la forma de mirar la presencialidad. No va a ser lo mismo la presencialidad. Hay que reconversar alianza familia-escuela, hay que reconversar docente, rol de docente, tareas, hay que reconversar. Claro, Geno. Pienso que en muchos países de avanzado nivel educativo, como veníamos charlando en estos momentos, y lo vimos previamente, en donde se trabaja a nivel de las competencias y se tiene en cuenta aquello que el alumno puede alcanzar, siendo el docente quien provee como facilitador las herramientas para lograrlo, se puede llegar a trabajar de este modo, pero siempre como el docente como facilitador, nunca un docente que impone o baje contenidos de modo así verticalista, así como depósitos bancarios, como hablamos siempre, como decía Freire. A veces pienso que los estudiantes
no reciben una formación que los prepare para las demandas del futuro, porque lo que es importantísimo para poder realizar cambios estructurales en una educación, tiene que ser una metodología, un modo para prepararnos para los cambios abruptos que se están instalando cada vez más. Entonces tiene que ver también con esto que vos decís, la apropiación de las TICs, que tanto están ahora en este momento en boga decir las TICs, pero ¿por qué las damos? ¿Por qué trabajamos con ellas? Y fíjense que anteriormente yo les decía, los contenidos conceptuales que se desarrollan en la escuela hoy carecen de toda lógica. Atento a los avances que venimos llevando así tan vertiginosos. Educamos, yo siempre digo, en contenidos vetustos en este momento y no en las competencias y en las capacidades que el siglo XXI demanda. Y fíjense que esto ya lo venía diciendo, ya estos planteos eran de Dewey en Estados Unidos, allá en 1896, cuando instituía la escuela Dewey en la Universidad de Chicago, planteando la necesidad de educar para un futuro en donde la escuela sea un espacio de producción y de reflexión. Y hablaba en este momento, fíjense, en 1896, de una escuela laboratorio. Y fíjense cuánto tiempo después Tonucci viene a decir esto de la escuela y la casa como un laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, hablaba de comunidad, de una escuela como una comunidad embrionaria, para una mejora social, democrática y armoniosa. O sea, todo esto educando con competencias. Y fíjense qué importante es todo esto, porque yo digo, es educar en valores también, más allá de matarnos buscando contenidos actitudinales solamente, o contenidos conceptuales solamente, o contenidos procedimentales. Es educar para la vida, como decimos. Entonces, se me ocurre, Geno, concretamente, si podemos ir pensando cuál sería el perfil docente para charlar. Me gustó, estamos totalmente en sintonía, Nidia, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son las ideas o las orientaciones que, bueno, pienso para concretar en este perfil docente post pandemia, decimos, ¿no? Sí. Pienso 3 ideas como para seguir conversando, ¿no? Me parece que el liderazgo ha cambiado, es importante pensar en docentes líderes capaces de trascender la misión de las instituciones, ¿no? La identidad institucional y la identidad del docente tienen que tener una misma aspiración para justamente dar viabilidad a las mejoras, si no, las mejoras van a quedar con tantas rupturas que van a quedar en el camino, ¿no? En aspiraciones, sin eficacia. Otra utopía, podríamos decir, que me interesaría repensar el humanismo, un nuevo humanismo. Me parece que tenemos que repensar el diálogo, repensar la otredad como un dispositivo estructurante, ¿no? Un nuevo, retomando lo que decía Gaby al principio en la presentación del tema. La violencia ha venido a ser una forma de entretenimiento hoy en las culturas adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo pienso una escuela capaz de construir diálogo con una lógica K12, como dicen los japoneses, ¿no? Kinder, 12 años, basándome en el diálogo, sin ruptura institucional y entre las cátedras y entre los docentes y entre las áreas, bueno, mi otredad va a ser diferente al grooming, al bullying, a lo que al otro lo lastime o le duela. Y otra, me parece que la flexibilidad, ¿no? Esto es importante, pensar dispositivos de aprendizaje como, digamos, para dar oportunidad a todos y alojar diversidad. O sea, las nuevas tecnologías nos habilitan a esa flexibilidad que nos permiten alojar
diferentes capacidades, no solamente discapacidades, sino diferentes maneras de aprender, Seguro. ya sea porque alguno tenga más afinidad por lo visual, por lo auditivo, por la palabra, por el diálogo, la multiplicidad de tecnologías del aprendizaje y de la comunicación nos posibilitan justamente alojar mayor diversidad. No hay excusas. Pero para esto se necesita la formación continua. Claro, claro. Sí, Sí tal o cual. sí aportamos. No podemos No, hablar, por ejemplo, de inclusión educativa si no nos formamos para la inclusión educativa. No podemos hablar de calidad educativa si no nos formamos para tener una calidad educativa de excelencia. Ujú. Sí, es necesaria la formación continua porque uno renueva la vocación, renueva la Sí, mirada, se encuentra con otros, conversa. La formación continua no solamente en el conocimiento, sino en la posibilidad de compartir sí. aprendizajes con otros, ¿no? Sí, hacer Eso redes de está aprendizaje, comunidades de aprendizaje, como siempre como un mensaje. decimos, comunidades de aprendizaje que nos permitan reconstruirnos permanentemente a nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos que ir adecuándonos a estas nuevas realidades. Y eso solo lo podés hacer si tenés un espacio que te permita aprender, construir y deconstruir permanentemente, este ida y vuelta, ¿no? Para ir buscando ese Nuevos mecanismo que nos desafíos, permita, claro, desafiarte, ¿no? Provocarte. Hablar de exacto. comunidad de profesionales y profesionalizantes también, como lo hablamos con Pedro Gavi Ujú, estos días, porque sí, dejando de lado todos los egos docentes, porque justamente hay muchos egos dando vueltas por ahí, entonces no se puede construir una comunidad de profesionales, comunidades de aprendizajes muchas veces en donde nos retroalimentamos continuamente, justamente por la cantidad de egos dando vueltas. ujú, sí, Sí, el primer obstáculo es el mismo ser humano, digamos, ¿no? sí, Pero exacto. sí, también hay que avalar con política educativa, con mejoras de salario, ¿no? No me quiero meter Sí, en ese contexto, sí, pero sí, para mejorar la oferta, hay que mejorar también las condiciones laborales. exactamente. Siempre en nuestras charlas con Gaby tratamos de no abordar el tema justamente salarial, pero porque nos abocamos exclusivamente a lo educativo. Pero sí tiene mucho que ver porque siempre decimos que si hay mayor presupuesto en educación, tanto mejor va a ser la educación que podremos brindar a nuestros alumnos. Exacto, por eso les dejo un desafío para seguir soñando Ujú, y me gustaría que lo conversemos con Nidia, que experimentó es ideal que tenemos algunos, ¿no? De sí. animarnos, nos animamos a pensar una escuela sin aulas. ¿Cuáles serían las lógicas que sostienen estas mejoras a nivel institución, a nivel aula, para que este sueño sea real? Les voy a pasar algunas fotos que a lo mejor conozcan el personaje que está en las fotos, que las pedí intencionalmente, ahora se va a ver ese personaje en las fotos, y nos cuente un poquito, ¿no? ¿Por qué esta forma de pensar las escuelas sin aulas sí da resultado en otro país, más allá que no tenga que ver con nuestra cultura, pero sí tiene que ver con un sueño, ¿no? Y sí da resultado en otros lugares. A ver si se pueden ver. A ver si nos contás. La profe nos cuenta. ¿Quién será el personaje que aparece? Ajá, ahí tenemos, Acá ahí está tenemos. Sí. Bueno, ¿Qué será? justamente estos son diferentes espacios de escuelas, como dice Geno, sin aulas, que pude vivenciar en una inmersión pedagógica que hice en Finlandia en el año 2018, hace muy poquito, y en la cual pude vivenciar diferentes espacios. Yo pienso que siempre nosotros cuando tomamos el sistema educativo decimos, ¿por qué no imitamos al nivel inicial? Esto se escucha mucho decir, porque el nivel inicial trabaja muy suelto, muy fresco, muy descontracturado,
Y esa lógica tiene que ver justamente con esta lógica que se utiliza en general en los países nórdicos de muy avanzada. Lejos estamos, como decía Geno recién, de poder llegar a concretar todas estas cosas porque son utópicas y son idílicas. Y porque justamente tenemos como instituciones educativas otra forma de ser y otra idiosincrasia como país. Obviamente ustedes por lo que van a ir viendo y apreciando en las fotos, tiene que ver también con esto que hablábamos del presupuesto que se destina a educación. Y justamente, bueno, donde yo pude vivenciar aquí en Finlandia, el presupuesto que se destina es muy alto porque justamente los finlandeses sostienen que los alumnos que ellos educan son, digamos, el tesoro nacional. Ellos lo caratulan así, porque son quienes van a ser los próximos dirigentes de las generaciones futuras. Entonces, cualquiera puede ser, de hecho, en Finlandia no existe esta dicotomía de escuela pública o escuela privada, escuela pública oficial, escuela oficial privada, sino que es todo a nivel estatal. El gobierno invierte mucho en educación, de hecho, fíjense, por ejemplo, en estas son las bibliotecas que tienen acceso los alumnos en las escuelas, y de hecho, en cada barrio, puede ser cada 5 o 6 cuadras, existen espacios de bibliotecas en donde va todo el mundo, pero desde el niño de 7 años que ya empezó a hacer sus primeras injerencias en la lectura, hasta el anciano más anciano del pueblo o de la ciudad o de donde estén. Y esto es lo mismo en Helsinki, y lo mismo puede ser en Vantaa, y lo mismo puede ser en cualquier pueblito muy pequeño que sea. Se valora mucho el tema de la lectura. Ellos siempre dicen que toman la lectura como un valor importantísimo y lo recuerdan y lo comparan con su historia institucional, digamos, de país, acorde a que ellos, bueno, sufrieron mucho tiempo de dominación extranjera, tanto sueca durante 6 siglos como rusa durante prácticamente un siglo. Y bueno, entonces vivían muy oprimidos. Era un pueblo que vivió muy oprimido, pero con mucha resiliencia. Y fíjense que el gran valor que ellos tenían era la educación respecto de la religiosidad que tenía este pueblo. Ellos son un pueblo altamente luterano, la mayor cantidad de habitantes de Finlandia son luteranos, y tomaban siempre esta cuestión de que el padre, cuando llegaba a sus casas del trabajo, después de todo un día cansado y de trabajo, tomaban la cena y luego alrededor de un hogar, porque el clima no es tan bueno y es muy hostil, se sentaban alrededor del hogar y del fuego con un libro que generalmente era la Biblia, porque era el libro que ellos tenían a su acceso, y el padre les leía la Biblia, y este era el acercamiento que ellos iban teniendo con la lectura. Entonces, fíjense qué importante si en nuestros medios, nosotros como padres, pudiéramos hacer lo mismo. No digo que le leamos la Biblia, pero sí que leamos textos, libros, y de ese modo sus hijos se iban iniciando en la lectura, y así tienen el país que tienen en este momento. Y ellos educan justamente por competencias y educan para la vida. ¿Por qué? Porque yo siempre cuento en las charlas así que voy dando, que los alumnos, si ahí estoy muy descansando, No, disfrutando, porque Claro. me parece que uno disfruta el espacio, ¿no? Justamente es un espacio de disfrute y ahora les voy a contar voy a ser muy cortito, porque si no, va a ser una charla que da para mucho más. Da para otro, sí, sí. Da para otra, por supuesto que sí. Ese columpio en el que yo estoy es de una escuela en donde existen los chicos con discapacidades profundas, porque en realidad tanto los niños con síndrome de Down como con cualquier tipo de discapacidad son incorporados en la escuela común. Y hay sí escuelas donde hay niños con dificultades muy profundas, pero
la mayoría, en realidad todos los niños con capacidades diferentes, terminan todos escolarizados en el sistema formal en una educación secundaria. Y como los jóvenes se independizan a los 17 años, los educan para la vida. Y esto es la foto que vos mostrabas anteriormente, Geno, si vos la querés repetir un momentito, si podés, en esta, es donde se les enseña, por ahí atrás nos vemos. Ay, perdón. Pero, se les enseña economía doméstica, se les enseña cómo mantener una familia, cómo hacer presupuestos adecuados, y todo esto justamente porque los están educando para la vida. Y fíjense que acá no tenemos en esa foto chicos que se amontonan, chicos que se están peleando, se trabaja muchísimo sobre el bullying que vos decías antes, y se entiende que ellos, si trabajan para el bullying, no va a haber bullying social, no va a haber gente con problemas sociales. De hecho, es un país con una alta educación, y obviamente las personas están educadas para el futuro. Y es de los países más felices del mundo también, ¿no dicen? Sí, sí, dice que son los más las felices. ciudades felices. Es por la calidad de vida que llevan y por el tipo de vida que llevan, que produce esto de que puedan ser felices, ¿no? Porque aparte se realizan en sus deseos, y esto es a través de la educación. La educación permite todo esto, porque abre las puertas para que cada uno pueda seguir su camino después, ¿no? Exacto. Quiere decir que una escuela sin aulas ya existe, ¿no es cierto? Sí, es posible. Es posible. Es posible. Tiene que ser viable, ¿no? Sí. Viable desde las distintas lógicas, como decías, ¿no? Hay inversión, hay decisión política, hay concepción de la educación, valoración, ¿no? Tiene que haber viabilidad. Bueno, chicas, ya terminando el encuentro de hoy, me parece que les agradezco muchísimo. Acá les compartí un gracias. No, gracias a nosotras, te decimos gracias, Geno, porque era una charla deseada de hace mucho tiempo que lo veníamos hablando, de tener este encuentro, y la verdad que es un placer escucharte, podríamos estar horas escuchándote, y te agradecemos de corazón tu generosidad y esta predisposición para compartir con nosotros un poquito de todo lo que sabes. Compartir nos enriquece, chicas. Sí, y yo digo que comparto lo mismo que dijo Gaby, porque para nosotros es invalorable la presencia tuya hoy, pero por sobre todo porque la generosidad que tuviste, el entusiasmo que pusiste al preparar el Power para que lo viera la audiencia, el poder poner a tu disposición tus conocimientos, y también al reunirte con nosotras, poder destinar tiempo. Yo siempre digo que el tiempo es lo más valioso que tenemos, por lo tanto, al otorgárselo a otras personas o a otras gentes, pone de manifiesto qué clase de personas somos, porque podemos destinar tiempo para los demás. Qué lindo, gracias. No, igual yo también les agradezco, porque estos momentos tan gratos y gratificantes, en estos momentos tan duros también, donde cuesta pensar, reflexionar, sacar ideas, uno está como aturdido, pienso que de alguna forma me ha salvado. Me ha salvado de internarme en un manicomio. Pero bueno, es cierto, ¿no? Uno se ilusiona, y cuando hay ilusión hay esperanza, y eso nos ayuda a seguir caminando, ¿no? Exacto, es un motor que tenemos que tener en marcha todo el tiempo, y así estamos, en ese camino. Muchísimas gracias, Geno. Siempre replantearnos, reinventarnos continuamente, y esto es parte de la reinvención que venimos haciendo hace meses con Gaby, así que gracias por participar en esta aventura de educar también y de colaborar con la educación. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Gracias, un beso grande, chicas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.